hubo un tiempo en el cual todo era más fácil, hasta entrenar. Entrenar era muy fácil. Los resultados, pues no tenían nada que ver, ¿no? O sea, podían ser buenos o una castaña. Pero entrenar era muy fácil. Tú llegas al gimnasio y decías, a ver, aquí cómo se entrena. Se podía entrenar estilo HIIT o Heavy Duty, con la, digamos, con la vuelta de tuerca que le dio también un poquito entre May Menser y luego Dorian Yates, donde la intensidad era muy alta y el volumen más bajo. Fallo, ¿vale? Bueno, calentamiento, aproximación, fallo, bla, bla, bla. O bien la vieja escuela de Wader, que en realidad decir, tampoco era un sistema en sí, sino que era, bueno, sencillamente decir, un volumen muy alto, una frecuencia, decir, 1, ¿vale? Una división clásica, y luego meter, o sea, meter series a cascoporro, meter repeticiones hasta notar el pump. Pero, ya digo, o sea, tú ya al gimnasio tenías la opción A y la opción B. O sea, era como, era como televisión. O sea, ni Netflix ni leches. O sea, tenías la uno y la 2. Como decía el cura de mi pueblo, ahora se hace ciencia de todo. Bueno, siempre es bueno tener ciencia, intentar que alguien base sus opiniones en fundamentos, explore, indague. La cuestión es que la ciencia, igual que la física, por ejemplo, la física ahora mismo está en un impasse en el cual pues, no hay una teoría del todo, y el hecho de que la física tenga contradicciones continuas y no estemos seguros de casi nada no quiere decir que si te tiro un pedro en la cabeza no te vaya a abrir una brecha, ¿no? O sea, quiero decir, la física tenemos ciertos, bueno, ciertas sospechas, ¿no? Quiero decir, el hecho de que desconozcamos muchísimo no quiere decir que varíe del todo. Con la ciencia del ejercicio pasa algo similar. Hasta hace nada, decir, la gente decía hipertrofia. Bueno, pues la gente tenía súper claro, ¿no? La hipertrofia, el hecho de dañar una, ¿no? Una fibra muscular, entonces esa fibra muscular se repone más fuerte. Esa es una teoría absurda del daño muscular y de hecho, decir, está completamente, ya no superada, sino que es absurda, sí. Eh, digamos las teorías más modernas, voy a abrazar en este momento a Schoenfeld, aunque no estoy de acuerdo en absoluto, pero sí que Schoenfeld explica bastante bien, ¿vale? Es decir, cuáles eran los tres pilares en los cuales se fundamentaba los mecanismos de la hipertrofia. O se pensaba que la tensión mecánica, que a día de hoy creo que es la que menos se discute, aunque es muy relativa, porque tensión mecánica de qué? Del músculo, del conjunto cinético con el tendón, obviamente no, ¿no? Hablamos de tensión mecánica del músculo, pues del músculo o de las fibras, y luego las fibras forman a su vez una estructura que no es homogénea. Entonces, ¿hay una hipertrofia local? Sí. ¿Se da igual en todas las personas? No. Ostras, qué locura, ¿no? Básicamente, decir, es como para explicarnos. Siempre pensamos que la tensión mecánica era algo que se podía aplicar a un árbol, ¿vale? Por decirlo así, al conjunto del árbol. Y luego decimos, no, a ver, no es tan sencillo. Es decir, más que al árbol, la tensión mecánica se aplicaría primero al tronco, luego a las pequeñas, a las ramas que lo componen, y luego a las ramas más pequeñas que tienen las hojas. Esa sería, digamos, entonces, ¿qué tensión mecánica hablamos para hablar de hipertrofia? Bueno, hablamos técnicamente de la tensión mecánica aplicada a las pequeñas ramas. ¿Esto es igual en todas las personas? ¿Esto es igual en todos los músculos? ¿Esto es igual? No. Eso forma parte de la arquitectura muscular y es un tema muy, muy complicado. Pero realmente, decir, con tensión mecánica hablamos de la tensión que realmente sí, soporta la fibra, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde o se tiende a asimilar carga, peso, ¿vale? Con tensión muscular y obviamente, decir, si podemos ser capaces, si somos capaces de levantar mayores cargas, pues se aplicará mayor tensión mecánica en esa fibra. Pero ya digo, extrapolarlo de manera general es un error. ¿Por qué? Porque se dan circunstancias como la siguiente. Imaginad, por ejemplo, algo tan simple como un curl de bíceps. Si nuestro objetivo es generar una tensión mecánica de 100, ¿vale? Y lo conseguimos, y luego intentamos generar una tensión mecánica de 120, y al final acabamos alabeándonos, acabamos oscilando, trampeando, lanzando la espalda baja, usando los hombros, tendones, en fin, ¿me entendéis, no? ¿Cuánta tensión mecánica va a recibir realmente la fibra muscular? 100, 120, 100, 90, 80, 70, nada.
Esa es la diferencia entre carga y tensión mecánica. ¿Van unidas o no? Segundo elemento, el estrés metabólico. El estrés metabólico ha sido un poquito denostado por aquellos mecanicistas, siempre nombro a Chris Berkeley, pero hay un montón, que se obsesionan un poquito con la idea de que, bueno, todo es físico, todo es medible, todo es tangible, olvidando algo bastante interesante, y es que realmente han estado durante muchísimos años, y de hecho aún no tienen una respuesta clara, intentando ver cómo la tensión mecánica, que como hemos dicho es un elemento clave dentro de la hipertrofia, bueno, cómo llega a su fin. Esto es cómo se produce, es decir, una tensión límite que produce una fatiga. Es más, todavía está por determinar 100% las causas, vamos a decir, en fin, ya hay muchas teorías muy fuertes, pero son muy fácilmente rebatibles, ¿no? ¿Por qué se produce una fatiga? O sea, ¿por qué la tensión mecánica llega a un punto en el cual no podemos levantar un peso, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Es solamente físico? O sea, la fibra se rompe y ya no hay... No. Necesitamos una explicación metabólica, una explicación química, no física. Y entonces, claro, aquí digamos, los autores, las filosofías que entran en, no, la carga, la tensión mecánica, el estrés metabólico, no. Pero ¿qué es estrés, o sea, ¿qué es estrés metabólico? Realmente, es decir, o sea, para lo que quieren, esta gente mecanicista deja fuera completamente los elementos, como por ejemplo decir, los elementos de oxidación reactiva, el ROS, por ejemplo, es decir, en hipoxia, los músculos parecen ser mucho más sensibles a la fatiga, al margen de los mecanorreceptores. ¿Qué pasa? Es decir, ya, pero eso es muy complicado, eso no puedo explicarlo, eso no puedo... Entonces van a lo que realmente entienden, realmente controlan y realmente decir, pueden medir. Simplista. El estrés metabólico existe. Lo único que quizás no sea exactamente decir lo que muchas veces nos han dicho. Alguien le dice estrés metabólico y piensa en ácido láctico, que es una teoría que ya está bastante superada. Piensa en el PAMP, que curiosamente es decir, la hipertrofia sarcoplasmática sí que tiene una influencia bastante más llamativa de lo que incluso yo hubiese pensado. Y directamente es decir, se le ayuda a dos aspectos. El más importante, las citoquinas. Las citoquinas realmente decir, tienen una influencia en muchísimos mecanismos que tienen que ver, y lo digo así de Pareto, porque realmente es decir, son mecanismos hipercomplejos, ¿no? Pero las citoquinas tienen un papel elemental en la hipertrofia. ¿Qué pasa? Que son tan complejos que los mecanicistas dicen, esto no es físico, esto es químico, complicado, paso. Bueno, bien, pero como ya digo, a la hora de incluso de explicar las limitaciones, ¿no? O sea, ¿por qué nos fatigamos? O sea, ¿por qué la tensión mecánica tiene un límite? Recurren sí o sí a la química, que si ácido láctico, que si fosfatos, que si... Al final va unido. El estrés metabólico, es decir, como tal, va unido a la tensión mecánica. No hay uno sin otro. Al final van de la mano. Al menos, como ya digo, en hipertrofia entendida como tal, en el culturismo. También explica por qué muchos modelos culturistas, o sea, muchos entrenamientos culturistas que mezclan ambos conceptos, digamos, carga pesada, pero también un volumen más amplio, con repeticiones más amplias, rangos más amplios, más volumen, son, si no eficientes, al menos eficaces. Porque para los mecanicistas, los culturistas que entrenan así son poco menos que idiotas. Ahora, les funciona, pero son ignorantes, aciertan por casualidad. Ya digo, citoquinas, ROS, y al final la adhesión mecánica no se puede explicar sin estrés metabólico, así que de los tres pilares sobre los que se ha fundamentado siempre la hipertrofia, quizá el daño muscular me parece el más absurdo. No porque Schoenfeld ahora esté dando RQR, que será. No, en realidad es por las células satélite, que en el fondo eso queda grabado. O sea, aceptamos una teoría tan rocambolesca, es decir, de que el daño muscular realmente es decir, puede favorecer la hipertrofia, pero no aceptamos todas las vías por las cuales se puede producir hipertrofia vía estrés metabólico. Vaya tontería, con todos mis respetos. Aquí esto es, el daño muscular no sería más que una consecuencia, un mal necesario. Eh, Al hacer un uso de algo, pues hay un desgaste. Lo que parece bastante increíble es que algo que sea tan
tan evidente cueste tanto de quitar ya digo, Schoenfeld, pero de un montón de autores que siguen teniendo el daño muscular como si realmente hubiese algo escondido, algo profundo, algo oculto que se nos escapa, ¿no? Es decir, para poder probar realmente decir, que el daño muscular va a hacer que el cuerpo, no sé, se vuelva más eficiente a la hora de desarrollar nuevas fibras. No, el mecanismo es completamente el contrario. De hecho, decir, la única diferencia entre el daño muscular creado decir, por el ejercicio y el que puedes hacerte fustigándote con un látigo, la única diferencia es que hay una serie de mecanorreceptores que detectan, eh, digamos, que ese daño se ha producido decir, por una acción voluntaria, ¿no? O sea, por un estímulo muscular y no tanto decir, porque te gusten cosas peculiares, ¿no? Básicamente, el daño muscular es un daño, ¿vale? Es decir, como daño tiene que tender a evitarse. Entonces, el daño muscular no es que sea un pilar para la hipertrofia, es un lastre, es un mal necesario. En tanto en cuanto se mantenga a raya, mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Si puedo maximizar el resto de variables minimizando el daño muscular, genial. Eh, el daño muscular entonces sería más como una especie como de contrapeso, ¿vale? Es un elemento que resta, que quita. Eh, es, tan, es tan básico decir, a nivel biológico que queda un poquito como de impresión ver a gente tan inteligente decir, rebatirlo, ¿no? O discutirlo. El mecanismo de reparación es el mecanismo decir, que a cualquier tipo de ser vivo le interesa. La hipertrofia está basada en la reparación, no en la reconstrucción. Esto siempre es mucho más económico, mucho más eficaz, eficiente, lo que quieras, lo que queráis. Rehacer, o sea, reparar para decir que rehacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, usar 10 recursos, 10 unidades de recursos para reparar un muro que tener que usar 30 para rehacerlo de cero. ¿Para algo que volver a romperlo, para volver a rehacerlo? ¿Ves que es el mecanismo eficiente a la hora de generar estructuras? En fin. Y todo esto, toda esta polémica, sin entrar siquiera en volumen, frecuencia, intensidad, eso para la próxima. Pero para que veáis un poco decir que ni siquiera aquellos que postulan, no, realmente la hipertrofia viene de... no lo saben. No, hay tres mecanismos, hay tres valores en los que se fundamenta la hipertrofia. Tres o cuatro o cinco o siete u ocho. Ya digo que incluso para mí el estrés metabólico se podría dividir o subdividir en cinco. ¿Por qué no? El daño muscular lo quitaría. ¿Por qué no? La tensión mecánica la subdividiría en tres. ¿Por qué no? La ciencia es así. Y a veces hay que romper